Oiga, el texto que leímos hace 8 días, ¿se acuerdan cuál fue el texto que leímos hace 8 días? A ver quién se acuerda, le doy una chocolatina al final del culto. Génesis 15, muy bien, ¿qué versículos? El 1, muy bien. Volvamos a ese texto. Amén. Me alegra mucho por los que se acordaron. Dorita, bienvenida. Nuestra líder de la casa número 12, la recibimos con un aplauso, por favor. Nuestra anfitriona. Bienvenida, Dorita. Qué alegría tenerte acá. Chévere. Entonces, bienvenida. Y bueno, a todos los que nos visitan por primera y segunda vez, todos bienvenidos. Demos un aplauso a las personas que vienen y si los reconocen, dígale bienvenido. Bueno, vamos a la palabra. Génesis 15, en esta ocasión vamos a leer los primeros 6 versículos. Ya lo habíamos leído hace 8 días y tomé un pasaje, este pasaje solamente el versículo 1 para tratar de hacer, de que comprendiéramos de que el Señor es, primero nos dice que no debemos tener miedo, segundo nos dijo el Señor que Él es nuestro escudo y por tercero el Señor es una gran recompensa para nosotros. Eso lo compartimos hace 8 días, pero hoy quiero compartir otros aspectos importantes de por qué Abraham sí pudo lograr las metas que se propuso. Leamos Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6. ¿Están listos? ¿Qué dice la Biblia? Dice la palabra: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿qué le dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Diga conmigo, mi recompensa será muy grande. Gloria a Dios. Respondió Abraham, vamos al versículo 2, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer el Damaseno? Dijo también Abraham, ¿cómo no me has dado prole? Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y añadió, así, ¿qué dijo? Así será tu descendencia. Abraham, ¿qué hizo? Vamos al versículo 6. A ver, ¿qué dijo Abraham? Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aleluya. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y entonces yo quisiera pensar, ¿qué debemos hacer para conquistar este 2020? Y fíjese que aquí Abraham nos está dando unos ejemplos impresionantes de qué tenemos que hacer. Y alguien decía, bueno, la fe es lo que hace que el futuro sea hoy. La fe es la herramienta que Dios nos dio para traer las cosas del futuro al presente. ¿Sí me entiende? Yo le hago una pregunta. Yo quisiera escuchar 2 o 3 proyectos que ustedes tengan para este año. Un voluntario que diga qué proyecto tiene para este año. Un proyecto, a ver, no todos al tiempo. Allá, bueno, allá, Inés, ¿qué proyecto tienes? Bueno, evangelizar. Muy bien. ¿Qué otro? Proyectos, a ver, no todos. ¿No tienen proyectos? Muy bien, ese es un buen proyecto. ¿Cómo es? Leer la Biblia todos los días. Leer la Biblia todos los días. A veces nos descuidamos, ¿cierto? No podemos decir, no, si yo leo la Biblia, la leímos en un año y tal vez ya se nos olvidó. A ver, Miguel, consagrarte más a la iglesia. Muy bien. ¿Qué otros proyectos hay? Señor, wow, cambio radical de la vida. Ganar a toda su familia para Cristo. Wow, ¿cuántos desean ese? ¿Se imaginan que los fuéramos al cielo y si nuestra familia se quedara? ¿Usted se sentiría tranquilo en el cielo con ese, que usted está en el cielo y los demás están en el infierno? Entonces tenemos que poner proyectos. Por lo menos el deseo nuestro como pastores es que podamos multiplicar los grupos de fe, las casas de fe, ¿sí? Entre otras cosas. Queremos que todos vivamos en el Espíritu y que no le pidamos al Señor solo cosas materiales, sino que pidamos su presencia, un nivel superior, ¿cierto? Y que, vean, no me importa. Ustedes me dirán qué pastor tan pretencioso, pero no me importa que tenga que hablar aún con la alcaldía para parquear los carros aquí alrededor que ustedes van a traer. Gracias por ese entusiasmo, no sé.
Alguien dirá, no, yo pensaba en una bicicletica ahí nomás, ahí toda oxidada. Sí, pues si ese es su sueño, eso será. Entonces, como de acuerdo a lo que nosotros, a las expectativas que nosotros tengamos, es así mismo lo que Dios va a trabajar. Entonces, el que quiere mucho, le da mucho. Al que quiere poco, le da poco. Pero entonces, para qué es importante soñar? Soñar es importante porque el sueño es lo que le da razón a la fe. ¿Aló? Si usted no sueña, usted no va a tener nada. O sea, yo no sé, ustedes se han visto los artistas de la farándula, por ejemplo, personas que la han tenido todo económicamente hablando y ya han comprado, no sé, tienen 5 Ferraris, uno para cada día del día, ¿cierto? Tienen casas en en todos los países del mundo, se han casado 50 veces, ya no tienen no tienen más que aspirar. Entonces, ¿ahora qué aspiran? Poder y siguiente, y si lo han logrado, entonces ahora drogas, volar, ¿cierto? Y piensan volar y volan y vuelan y vuelan y terminan antes del tiempo. Usted va a encontrar que mucha gente ha muerto en su juventud. Yo por lo menos admiraba mucho a una mujer llamada Whitney Houston. No sé cuántos escucharon a Whitney Houston, la banda sonora de la película El Guardaespaldas, ¿cierto? Una voz impresionante, una voz tan tremenda, pero una mujer que murió joven, con una sobredosis de droga. ¿Qué le pasó a un Michael Jackson? ¿Cierto? Parece que lo hubieran tenido todo, pero no lo tenían nada. O sea, ¿cuál fue el problema de ellos? El problema de ellos es que ya perdieron sus sueños. Y pusieron sus sueños en el lugar, como la vivienda, equivocado. Los sueños nuestros deben estar en la presencia de Dios. Debemos buscar la presencia de Dios. Y si yo tengo la presencia de Dios, lo demás viene por amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar un poco el aspecto de Abraham, la fe de Abraham. Que cuando leemos este pasaje, vamos a encontrar que el ingrediente básico que tuvo Abraham para ser más que victorioso fue la fe. Amén. Y cuando uno mira la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que define la palabra fe, la fe dice, según la palabra del Señor, dice, la fe es confiar en Dios y es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Eso lo dice la traducción del lenguaje actual. O sea, la fe es algo que nosotros debe caracterizar. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que caracterizarnos por la fe. No importa, sueñe. Yo sabe que yo he reflexionado mucho en los últimos tiempos porque a veces yo era de los que enseñaba y decía, hermano, no venimos a pedir solamente, debemos es adorar al Señor y meternos. Sí, pero sabe una cosa, la Biblia repite muchas veces que le pidamos a Él. A Él le gusta que usted le pida. Sí, Él dice, pida y se les dará. Busquen y hallarán, ¿cierto? Llamen y se les abrirá. También la Biblia dice, ustedes no tienen, ¿por qué no? Piden. Entonces cada vez que yo oro, digo, Señor, pues yo te adoro, pero también te voy a pedir. Él no es un Dios tacaño. Tenemos que pedirle al Señor. Pero no solo para nuestras cosas, sino debemos pedir para que otros también conozcan del Señor. Y escuche, la Biblia dice en Hebreos 11:6, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él es y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¡Wow! ¿Cuántos quieren buscar su amistad? ¡Wow! Eso es extraordinario. El Señor le dijo a los discípulos, ya no los llamaré esclavos, los llamaré amigos. A Moisés le dijo, tú eres mi amigo. Cuando reprendió a esta mujer, a Miriam, ¿cierto? Y a Aarón, él dijo, él es mi amigo. Yo cuando hable a algún profeta hablaré a través de visiones, a través de sueños, pero no con mi amigo Moisés. Con él hablo face to face. Y ese es el punto que yo quiero llegar. ¿Cómo podemos llegar a ser más que exitosos en el 2020? Cuando tú deseas ser amigo del Señor. Y la manera en que tú llegas a ser amigo del Señor es a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces fíjense que hay aspectos en la vida de Abraham que me llaman especialmente la atención. Primera cosa encontramos en Abraham es que Dios lo llamó. Dios llamó a Abraham. Y para llamar a Abraham, te recordemos un poco Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Abraham estaba cómodo en su lugar donde era él. Era Ur
en Caldea, en Babilonia, él vivía allá. Y entonces cuando el Señor lo llamó, le dijo: Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y vete a la tierra que te voy a entregar, que te voy a mostrar. Allí en esa tierra haré de ti una gran nación. Te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande! Entonces, para que Abraham dejara su lugar, entonces él recibió algo que se llaman promesas. Diga conmigo, promesas. Las mismas cosas que usted recibió. El Señor le dijo: deja el mundo, deja sus maneras, sus modas, deja su manera de pensar, deja sus cosas, sus modas, y vete a donde te voy a llevar. Y haré de ti una gran nación. La misma promesa se repite, mis amados hermanos. Entonces por eso Jehová le dijo: vete a tu tierra, tu parentela, a la casa que te mostraré, de tu padre, a la tierra que te mostraré. Luego, en segundo lugar, bueno, el Señor le da la promesa de una tierra. Luego la segunda le da la promesa de que recibiría no un hijo, porque ese es el gran problema que nosotros tenemos. Al interpretar la Biblia, nosotros interpretamos erróneamente pensando que el sueño de Abraham era solamente Isaac. Escuche bien esto. Cuando en Génesis 22 el Señor le dice: dame a tu hijo en sacrificio, Abraham lo hizo porque él sabía que no era solamente a Isaac, iba a recibir muchos hijos a través de Isaac. Porque la promesa era: haré de ti una gran nación. Entonces, ¿qué es lo que estaba visualizando Abraham? Estaba visualizando ¿qué? Una nación. Iba a ser un pueblo. Él iba a ser el padre de ese pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Israel. ¿Existe Israel hoy en día? ¿Sí o no? Mira, aquí tenemos la bandera. Aquí está. Quienes no conocen la bandera de Israel, aquí está, véala. ¡Ay! Tranquilos. Lo tengo todo fríamente. No contaban. Esa es la bandera. Quiere decir que hasta la fecha existe Israel y la promesa de Dios se cumplió. O sea, Dios te llamó a ti, igual que Abraham, te dijo: vete de ciertas cosas a donde te quiero llevar. Pero te da una promesa: haré de ti una gran familia. Y luego le da tercera promesa, porque la tercera promesa primero tenía que ver con dejar la tierra a una tierra nueva. Luego segunda promesa tenía que ver con descendientes, pero la tercera promesa es que él recibió, es que él y su familia estarían protegidos de sus enemigos. Increíble. El Señor nos dice: vete, deja el mundo y ven acá, y yo te prometo que te protegeré del enemigo. ¡Wow! ¡Qué interesante promesa! Vea el versículo, por favor, vea el capítulo Génesis 12:3, dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las etnias, todas las razas de la tierra serán benditas en ti. ¡Wow! Yo no sé si usted está recibiendo, yo recibí. Yo no sé a quién le estoy predicando en esta mañana, pero espero que por lo menos uno esté recibiendo y me sentiré satisfecho. ¿Sabe una cosa? Cuando Abraham recibe esa promesa, Abraham no lo piensa dos veces. No es un rogado como algunos podrían llegar a pensar, sino que Abraham se pone en camino por medio de la fe, porque hay una gasolina que se llaman promesas de Dios. Y recuerde que ahora en Cristo las promesas son sí y son amén. Y él empezó su gran aventura de fe. Así que no sé usted, yo voy a hacer una pregunta: ¿usted ha empezado la vida de fe recibiendo a Cristo como Salvador? Hay gente que todavía no lo ha recibido. Es necesario que para empezar esta aventura de fe le digas: Señor, yo quiero que tú seas el Dios de mi vida, ¿cierto? Y la segunda cosa importante es confiar nuestro futuro en sus manos y el futuro de nuestra familia. Es tan importante, es tan básico, mi amado hermano. Por eso el futuro le pertenece a los que ponen su fe en Jesús. Diga conmigo: el futuro le pertenece a los que ponen su fe en Jesús. ¿Lo cree o no lo cree? Ahora vamos a mirar todo por F hoy. Yo quiero enseñar
hoy es la predicación de las Fs. Porque la primera F es fe. ¿Cuál es la primera F? Fe. Ahora, ¿qué nos ayuda a alcanzar la fe? Hay 3 dimensiones de la fe, ¿cierto? Y yo diría hasta 4. Cuando tú caminas por fe, escucha, lo primero que va a verse afectado en tu vida es tu familia. ¿Aló? ¿Qué es lo primero que empieza a afectarse? La familia. Empieza a afectarse, pero de manera positiva. ¿Recuerdan ustedes cuando el carcelero se iba a hacer el harakiri? En Hechos capítulo 16. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo? No te hagas ningún mal. Luego el carcelero de Filipo le dijo, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué le respondió Pablo? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu familia y tu casa. Así que la fe, vamos a ver, cuando tú empiezas a caminar en fe, lo primero que vas a notar es que afecta a tu familia. Segunda F. Cuando tú caminas en fe, no solamente afecta a tu familia, sino afecta a tu futuro. ¿Aló? Porque recuerden lo que le empecé diciendo, la fe hace que la esperanza, de las cosas que están en la esperanza o de los sueños sean hoy. Amén. La esperanza son sueños. Para tener fe se necesita seguir soñando. Si usted deja de soñar, si deja de tener proyectos, usted ya no tiene con qué alimentar la fe, así que la fe se apaga. ¿Aló? Así que la fe y la esperanza van de gancho, van de la mano. Entonces es importante. Entonces, el futuro también es otra cosa que se afecta. Pero ¿qué otra cosa afecta la fe? La fe afecta la fraternidad. Escuche bien, fraternidad. ¿Fraternidad con quién? Fraternidad con Dios primeramente, pero en segundo término, fraternidad con los que me rodean. ¿Aló? ¿Cuántas fe vamos? Dígamelas por favor. ¿Cuál es la primera fe que se afecta? Familia. Segunda fe que se afecta a nuestro futuro. Y la tercera F es fraternidad. Bien, pero eso da lugar a una cuarta F y es la fidelidad. Y quiero cerrar con esta palabra fidelidad porque, como explicamos hace 8 días, la palabra fe, que viene de un término griego pisteuo, la palabra pistis, que puede ser pista de carro, ¿cierto? Cuando un carro va por la carretera, uno sabe que si se llega a desviar, baila, ¿sí o no? Tiene que ir por toda la carretera. En estos días estuvimos por allá, acá cerca en la sabana de Bogotá, y fuimos a un pueblito, pero eso tiene más curvas, Dios mío. Mi esposa decía, esto sí que tiene curvas, ¿cierto? Tiene muchas curvas, pero ¿qué pasaría si yo no estuviera atento al camino? Me salgo del camino y no estaría aquí predicándole hoy, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque seguí una pista. La palabra pista viene de la palabra pisteuo. Pisteuo es la palabra fe, pero también la palabra pisteuo da palabra fidelidad. O sea que una persona que dice tener fe se mantiene fiel durante todo el camino de su vida. ¿Aló? ¿Está conmigo? Bien, entonces vamos a mirar la primera F. Solamente voy a hablar de 3 de las 4. Notemos algo interesante en Génesis capítulo 15, versículos 1 al 3. Volvamos a leerlo. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Lo primero que le dijo, no tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham, versículo 2, que le dijo, Señor Jehová, ¿qué me darás si no que me has dado, qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer el Damaseno? Versículo 3 dijo también Abraham, ¿cómo no me has dado prole? Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Cuando el Señor llamó a Abraham, el llamamiento tenía que ver con familia. Escuche esto. Recuerde que en Génesis 14 leímos que Abraham había vencido a 4 reyes. Uno de ellos se llamaba Kedorlaomer. Y estos 4 reyes no solamente habían invadido 5 reyes, entre los que estaban los reyes de Sodoma, Gomorra, el de Zoar, sino que entre esos se llevaron a Lot. Lot ya no era joven. Lot ya era arrugadito como un maracuyá. ¿Sí? Y se lo llevaron preso.
se lo llevaron con sus hijas, su familia, y entonces, ¿qué hizo? Cuando se enteró Abraham de que se habían llevado a su sobrino, inmediatamente buscó 318 de sus siervos y se fueron a rescatarlo. Imagínese usted, un abuelo de casi 90 años yendo a pelear y le ganó la batalla a esos 4 reyes y no lo pudieron hacer 5 reyes. Lo ganó, rescató a Lot, rescató el botín. Ahí fue donde se encontró con Melquisedec, que es una figura de Jesús de Nazaret, le dio diezmos de todo, quedó como un hombre campeón, era un hombre que venció. Dice que después de eso, entonces la palabra era que el Señor le dio una promesa, dice: no temas, Abraham, no tengas miedo, porque yo soy tu escudo y tu recompensa será grande. Pero escuche bien esto, cuando usted se devuelve a Génesis capítulo 12, versículo 1, usted va a encontrar que la palabra que recibió Abraham unos años atrás era una palabra que incluía que Dios lo iba a bendecir con una familia. Quiere decir que iba a tener hijos. Estaba muy viejo. La esposa ya no podía tener hijos, era estéril en ese momento. Y entonces ahora encontramos que hay una razón por la cual Abraham le contesta al Señor, después de que le dice esto, que ya él sería, no tenga miedo, que él sería su escudo y su recompensa sería grande. Fíjese que el versículo 2, la respuesta de Abraham es como una grosería, ¿cierto? Pareciera como una grosería, porque el Señor, él le contesta: Señor, ¿y qué me harás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el damaseno. Yo cuando leí esto dije: Abraham, ¿qué le está pasando? Se le corrió un tornillo. Y cuando usted empieza a buscar y a escudriñar la Biblia, lo que está diciendo literalmente, o parafraseando la palabra de Abraham, le está diciendo: ¿de qué me sirve que tú seas mi ayuda y que tú seas mi galardón, Dios? La única cosa que he anhelado, y tú lo sabes, es un hijo. Abraham le está diciendo: Señor, tú sabes que ya tengo casi 90 años. Y yo no solo quiero que tú seas mi escudo, mi galardón, yo quiero un hijo. ¿Dónde está la descendencia que me prometiste? O dicho de otra manera, me has bendecido tanto materialmente, pero no tengo a quién heredárselo. ¿De qué sirve tener cosas? ¿De qué sirve tener carros? ¿De qué sirve tener casas? ¿De qué sirve tener los mejores zapatos? ¿Cierto? ¿De qué sirve tener de todo si no tengo a quién dárselo o quien compartirlo? Y esta es la gran frustración que yo le digo que encontraron estos artistas que le mencioné al comienzo. Estaban solos, no tenían con quién compartirlo. Y pareciera como grosero, pero fíjese que a Dios no le gustan las oraciones como amañadas. A veces nosotros llegamos a decir, y he escuchado predicaciones que dice: Señor, tú eres grande y glorioso, oh Padre de la gloria, oh Rey. Sí, está bien que lo hagas, pero ¿sabe una cosa? A veces Dios percibe que en esas palabras no hay sinceridad. Pero sinceridad la hubo en Abraham cuando le dije: Señor, pero ¿de qué me sirve que tú me digas que serás mi escudo y que mi recompensa será grande si no tengo hijos? O sea, Abraham, ¿qué hace? Discute con el Señor. ¿Será que Dios se puso bravo? ¿Usted por qué me contesta así? Sacó la correa y venga para acá. Se baja los pantalones, se sienta acá y le doy sus chancletazos, ¿cierto? Escuche, aun cuando evidentemente la respuesta de Abraham fue una respuesta de duda, fíjese esto, él le dice: no me has dado prole. No es que estuviera dudando Abraham de Dios, sino que es una forma, hay una gran diferencia entre la duda que niega la promesa de Dios y una duda que desea la promesa. Lo que está diciendo: Señor, yo nunca he dudado de ti, pero yo quiero lo que tú me prometiste en Génesis 12. No sé, ¿usted qué está pidiendo a Dios para este 2020? Lo mismo de siempre. Bueno, Señor, dame provisión para ponerle un parche a mis medias que ya se sale el dedo gordo. Señor, dame 700 pesos para comprarle
una pata a la cama que ya se le rompió. A veces tenemos visiones demasiado cortas y nos da miedo de pedirle a Dios. ¿Sabe una cosa? Dios anhela que tú seas osado y le digas: Señor, tú me prometiste esto y esto y esto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y por eso Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? La fe. Nada más la fe, pero en Dios, en Cristo. Y todo lo tenemos posible ¿de quién? En Jesús. Entonces fíjense, entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo la fe? ¿Qué es lo que estaba llevando? Familia. Esa fue la primera fe que vimos, ¿cierto? Notemos algo interesante. Cuando el Señor le promete a Abraham en Génesis 12, 1 al 3, de que tenía que salir de Canaán con su familia y que él sería una bendición para todas las familias de la tierra, lo que está diciendo Dios con esto es que Él no quiere trabajar con gente solitaria. Él quiere trabajar con gente que tenga capacidad de asociarse y que te lleve toda su familia. Por eso, a veces yo no sé, ustedes han notado que los ministerios más prósperos no son los de una sola persona, sino son los de parejas, donde esposo y esposa están trabajando en cualquier ministerio. Y son mucho más contundentes que un ministerio cuando lo ejerce una persona solitaria, ¿cierto? Fíjese, cuando después del diluvio, el Señor llamó a Noé también, pero él no lo llevó solo. Noécito, te subes solo al barco. ¿Qué le dijo? Lleva a tu esposa, lleva a tus hijos y tus nueras, o sea, las que sí eran, ¿cierto? Entra, Génesis 7:1 dice: luego dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de ti, de mí, en esta generación. El arca es una figura de Cristo. ¿Aló? Si usted está en el arca, quiere decir que usted tiene una responsabilidad, y es que usted y toda su familia tiene que estar sirviendo. Ay, Dios mío, gracias por ese entusiasmo, ¿cierto? Pero la palabra de salvación incluye nuestra familia también. No quiere decir por eso, para todos los que a veces no les gusta orar, que cuando siempre le dicen: mamá, usted que tiene más palanca con Dios, ore por esta necesidad. No, 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 no. Dios no le gustan los intermediarios. Dios quiere tener contacto directo contigo. Ahora, que nosotros como pastores te podemos apoyar en la oración, claro, te vamos a respaldar, pero no vamos a orar por ti. Tú tienes que orar primero y nosotros te respaldamos. O sea que este es un año, mis amados hermanos, donde todos nosotros vamos a tomar nuestra posición de responsabilidad como hijos de Dios. Entonces, la palabra salvación, note usted que para el carcelero de Filipos, como ya lo mencioné, lo incluía a él y a su familia. De hecho, dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hay momentos en que nosotros tendremos que luchar con la incredulidad. Escuche, la incredulidad en cuanto a tener descendencia. A veces nosotros dudamos: Señor, si nomás los chinos estos ahora que entran a estudiar le piden una cantidad de cosas, que papel higiénico, ¿para qué papel higiénico? Que para que no sé qué, que esto y lo otro, y van a darse cuenta que sí lo usan. Dice: pero es que las listas son terribles, eso es una cantidad de plata que le piden a uno. Y no, fíjese que sí se usa todo ese material en un colegio, sí se usa. Y hasta a veces falta. Y que bueno, pero que piden papel higiénico, ¿será que los profesores tienen diarrea o qué será? ¿Por qué? No, los mismos niños. A veces un niño está hasta 7 veces, ¿sí o no?, al baño en una jornada. ¿Y cuánto papel cree que vale eso? ¿Es todo un rollo? Y decimos: Señor, pero si eso es caro y nos quejamos de algo tan simple como eso, ¿cómo será cuando nuestros muchachos entren a la universidad? Ay, Dios mío. Dije un Dios mío por ahí, escuché un Dios mío. Aleluya. Está ese de que está consciente, ¿sabe? Y cuando tenemos no uno, sino tenemos 3. Y como decíamos, no, tengamos chinos, que cada chino trae su pan debajo del brazo, ¿cierto? Y cuando llegan los momentos de esto es cuando uno dice: caramba, ¿y de dónde vamos a sacar? Pues hermano, Dios te llamó, Dios invita, Dios paga. Lo que importa aquí es tener la fe activa. Tenga la fe activa, mi amado hermano. Dios le prometió a Pablo que tendría
una descendencia de Cristo. Gálatas 3 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice a los descendientes, es como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Nosotros somos de Cristo. Y lo que está en Cristo es nuestro también. O sea que nuestra fe en Cristo debería ser un ejemplo para nuestra familia. Y me gustó mucho aquella persona que dijo que su propósito es que su familia conozca al Señor este año. Eso es lo primero que debemos pensar. Nuestro campo misionero es la familia. ¿O no? ¿Sí o no? Dígame, si a veces, si la gente que nos conoce no les predicamos, ¿cómo le vamos a predicar a gente que no nos conoce? Que ni siquiera hablamos su lenguaje, que tienen otras costumbres. Entonces empecemos ganando a nuestra familia para Cristo. Amén. Segunda F. La segunda F es futuro. Vamos a Génesis 15, 4 al 5. ¿Qué dice? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será que tu descendencia. Amén. ¿Qué habría pasado si Abraham no se hubiera atrevido a embarcarse en su aventura de fe? ¿Qué habría pasado? Es una buena pregunta. Yo le digo una cosa: cuando uno no obedece lo que Dios le está diciendo a uno, eso es no tener fe. ¿Me hago entender? Entonces, no hubiera recibido las promesas que habían sido diseñadas para él y su familia. Se habría perdido la más grande aventura de su vida. Pero la fe que él demostró le aseguró el futuro, porque lo demostró dejando a su familia, lo demostró obedeciendo al Señor. Entonces, cuando uno obedece al Señor sin estar discutiendo con él, Dios lo lleva a la tierra prometida, lo llevó a la tierra de Canaán, ¿cierto? Una tierra que usted la ve en fotos, es un peladero, es un desierto. Si alguien le dijera: bueno, ¿usted qué quiere escoger? ¿Coge el bosque negro de Alemania o coge allí el desierto de la Tatacoa? ¿Con cuál se queda usted? Eso es, uno quiere campos, los campos, las llanuras de Boyacá, gloria a Dios por Boyacá. ¿Sí o no? Verdecito, todo se ve, una colcha de retazos, verde oscuro, verde claro, árboles por todo lado, papa a la lata, cebolla a la lata, chuguas, cubios, ibias, ¿cierto? Todo lo rico, ¿cierto? Gloria a Dios. O escoges el desierto de Tatacoa. O vayamos más al norte, el desierto de La Guajira. Allá, ¿cierto? ¿Se ha visto los guajiros? Los guayú, con sus mantos largos, caminan por el desierto, un viento fuerte, y usted va a darse cuenta. Dice: ¿cuál quieres tierra? Y entonces Abraham le dijo: ¿cuál tierra tienes? Lot escogió, cagalludo como es, cogió lo mejor, el valle de Zoar, inundado por el río Jordán, llenitico, para que los rebaños puedan pastar sin ningún problema. Abraham dijo: bueno, yo me voy para el otro lado, peladero, al desierto de la Tatacoa, al desierto de La Guajira. Pero lo que no entendió Lot es que del desierto es donde Dios se manifiesta. Porque si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel anduvo 40 años ¿por dónde? Y la presencia de Dios, ¿dónde estaba? Y estaba les daba sombra y en la noche les daba calor. Llovía maná del cielo, la ropa no se desgastaba, así que no tenían que ir a Falabella a comprar ropa, ni siquiera tenían que ir al Only, nada se les desgastaba, gloria a Dios. Desierto no es sinónimo de problemas, desierto es sinónimo de presencia de Dios. ¿De dónde cree que estaba? ¿De dónde se la pasaba Elías? ¿Qué comía Elías? ¿Ah? ¿Qué comía Elías? Comía el fruto del desierto. ¿Y Juan el Bautista de dónde venía? Ah, caramba. Así que cuando usted diga estoy pasando por un desierto, quiere decir que usted está pasando por el mejor momento de su vida. Gloria a Dios. ¿Cierto? Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, cesó de llover el maná. Ahora tienen que defenderse solitos, ¿cierto? Pero aquí nos está diciendo: Señor, yo no te voy a dejar solo.
Tu futuro está asegurado. Yo te voy a guiar. Vas a tener descendientes que serán una bendición, ¿cierto? Y consideremos el alcance de esas bendiciones. Tendría un hijo en su ancianidad, ¿verdad? Y sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Bueno, ¿cuántos creen que se están animando que este año va a ser de victoria? Yo estoy hablando de Abraham, pero ponga su nombre ahí. Andrés, Justin, ¿cierto? Aléride, ahí está tu nombre, ¿cierto? Fanuel. Yo le estoy preguntando, le estoy predicando a ustedes, Alba, su nombre. Ahora, la siguiente F, ¿cuál es? F de fraternidad, compañerismo. Otra manera de decir fraternidad es compañerismo. Versículo 6, que ese es un versículo extraordinario. Dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Cuando usted y yo tenemos fe, esto nos lleva a una relación correcta con Dios. Él creyó a Dios y dice la Biblia, le fue contado por justicia. ¿Qué significa? Fue declarado justo. O sea, que si el diablo venía a echar quejas de Abraham, entonces ¿qué respondía el Señor? No, con él no te metas porque él es justo conmigo. ¡Wow! Gloria a Dios. Abraham era un pecador y todos sabemos, como todos nosotros que alguna vez pecamos, ¿cierto? Fue justificado ante Dios por medio de la fe. Y qué grandes noticias son estas para usted y para mí. Porque escuche bien esto. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Así como Abraham, hermanos queridos, somos justificados por la fe. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por lo que hizo, por las obras, tendría que gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. ¿Cuántos tienen fe acá? Quiere decir que ustedes son una manada de justos. Son una parranda de justos. O yo, dígale al vecino, usted hace parte de la parranda de justos, ¿cierto? Qué bueno ser justificado, ¿no? Así que cuando vengan los problemas, el diablo va a venir a decirle, Pablito, ay, Pablito, el diablo te acusa, el diablo te está diciendo, comiste mucho, ¿por qué felicidades en este diciembre? Comiste, entonces tú le vas a decir, diablo, cochino, antes de comerme el ponqué de felicidad yo oré y ese ponqué de felicidad me cayó muy bien. Y además te recuerdo, señor diablo, tú vienes a acusarme por algo que yo hice, con lo cual yo fui justificado, cual yo me arrepentí ante Dios. Pero yo te recuerdo a ti que serás juzgado en el gran trono blanco y te van a echar a tierra caliente. ¿Cómo te queda el ojo? Cuando usted le dice al diablo eso y se ríe en la cara de él, el diablo se va aburrido. ¿Me hago entender? Porque está hablando con una persona llena de fe. Sí, vamos a tener problemas, ¿o no? Problemas de 10 millones de pesos, de 20 millones de pesos por este lado, ¿cierto? ¿Quién da más, cierto? Que tengo que conseguir 20 millones de pesos no sé en cuánto tiempo. Ese es un desafío tremendo. Pero nosotros no estamos aquí temblando ya. Estamos creyendo al Señor. Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Qué usted está diciendo? No, pero me diagnosticaron que no, ya esta cosa. No, dígale, Señor, gracias, señor doctor, por haberme diagnosticado. Necesitaba saber qué es lo que le pasa a mi cuerpo, pero ahora tengo una razón para orar con objetivo. Ok, a veces los diagnósticos nos ayudan para orar específicamente. A veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden articular con palabras. ¿Ah?
Entonces, cuando usted le dé un diagnóstico médico, digas, bueno, gracias, señor médico, pero no se va a poner a triste. No, me diagnosticaron un cáncer en quinta etapa, yo me he dicho ya. No, diga, Señor, yo sé que el médico me dijo esto, hasta ahí llegó la ciencia, pero ahora llega tu poder. Gloria a Dios, llega tu poder. ¿Qué toca conseguir? 20 millones de pesos. Bueno, Señor, no tenemos un peso acá, pero tú eres el dueño del oro y la plata. Y entonces vamos a proclamar palabras de fe. Amén. Palabras de fe. El diablo va a tratar de que tu lenguaje cambie, pero tú vas a seguir en palabras de fe. Yo te creo a ti, Señor. Yo creo que tú prometiste, yo creo que tú invitaste y tú pagas. Por lo tanto, este año 2020, a pesar de que tenga problemas, dificultades, va a ser un año maravilloso. Amén. Dele un aplauso al Señor.